Encantado se encuentren por acá hoy, martes 27 de junio de 2023. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la asignatura Proceso Penal y Garantías del Acusado dentro de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela y al público general que nos está acompañando en esta sesión o luego posteriormente cuando estas clases, disertaciones se colocan en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte, al cual les invito que se suscriban para que conozcan, bueno, mis criterios, mis pareceres sobre aspectos vinculados al derecho penal, derecho procesal penal, derechos humanos, derecho sustantivo penal. Hoy nos convoca, esta clase se ofertó en la idea de que vamos a hablar de los derechos fundamentales, del reconocimiento o de la progresividad de los derechos fundamentales, ya habiendo superado ese recuento histórico. A tal efecto, los invito a que entren en mi canal para que vean las clases anteriores, a partir de la cual se inscribe, se establece un sistema procesal penal que al comienzo de los tiempos era de carácter acusatorio, luego se volvió inquisitivo o inquisitorio, y que ahora, por ejemplo, en el caso venezolano, con la promulgación del Código Orgánico Procesal Penal, a partir de enero de 1998, pero con plena vigencia a mediados de 1999, a pesar de las 8 reformas de dicho Código Orgánico en los últimos 24, 23 años, y el que está vigente es el de septiembre de 2021, nos seguimos manteniendo entre un sistema acusatorio. Ya en alguna clase subsiguiente, la del próximo martes, la verdad es que me van a disculpar, estimados alumnos, ya habiendo recorrido, habiendo asumido el recuento histórico y quedamos ya en la promulgación de las constituciones y de los diferentes tipos de constituciones, me parecía que lo adecuado, lo lógico, era que hoy comenzábamos a hablar de la progresividad de los derechos fundamentales. Pero aquí, viendo el asunto en plena disertación, en pleno fragor en este momento, me resulta como lógico, si ya hablamos de esa diferencia entre el sistema acusatorio y el sistema inquisitorio, resulta como lógico es que la clase de hoy debió abordarse las diferencias fundamentales del sistema inquisitorio o inquisitivo con respecto al sistema acusatorio. Muchos de ustedes dirán, no, mi profesor, no importa, ya de una vez quédese con el sistema acusatorio, si ese es el que está vigente a partir de mediados del año 99 en Venezuela. Ya lo anterior, hablar de historia, es como un recuento, digamos, casi ocioso, casi innecesario de este asunto. Pongamos pie sobre la realidad y empezamos a abordar el tema de las garantías en el sistema actual. No, es que precisamente cuando uno hace ese recuento de la diferencia entre los dos sistemas procesales, es que uno empieza a encontrar las características de uno y el por qué, la forma, cómo se concibe esto actualmente. Bueno, en todo caso, promesa pues para la próxima clase, la próxima clase que nos convocaría Dios mediante, sería la del 4 de julio. Recuerde que no hay clases el 5 de julio, pero el 4 de julio sí hay. Ella que se quiere ir para la playa, él que se quiere ir, bueno, en fin, aquí estaremos. Entonces, y sigo hablando yo de aquí apenas hay 13 y las personas que están inscritas son 19. ¿Será que muchos ya no se retiraron de la asignatura? Y eso que en la indagación inicial me encontré aquí con oyentes, es decir, que ni siquiera está completo el cupo de los alumnos. Bueno, ya yo sé quién está viniendo y quién no está. Antes de comenzar a abordar lo que preparé para hoy, lo que pretendí para hoy,
el tema de la progresividad de los derechos fundamentales. Les había dicho en algún momento, en alguna clase inicial, sobre el tema de la bibliografía en el ámbito de esta asignatura. Y les decía que, bueno, en el campo del proceso penal, yo solía recomendar un par de libros interesantes que todavía los sigo recomendando, a pesar de que todavía, por lo menos en la última edición, no están vinculados al Código Orgánico Procesal Penal de septiembre de 2021. Y esos libros son el Manual de Derecho Procesal de la insigne profesora Magali Vázquez González, doctora, secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello, y bueno, estuvo en los momentos iniciales de lechura del propio Código Orgánico Procesal Penal, digamos, uno de verdad, de las personas que fundamentalmente propiciaron esa incorporación, esa promulgación del sistema que nos ocupa. Y el otro es el del doctor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, lamentablemente ya fallecido, con su manual con sus comentarios al Código Orgánico Procesal Penal. Y eso que Eric Pérez, en paz descanse, también tiene su manual de derecho procesal, pero el que yo recomiendo es los comentarios. Pero también adolecía del mismo tema, que comentaba el código anterior, el código 2012, y no el vigente código 2021. Les quiero decir que ya tipo pan caliente, tipo fresquito de librería, ya pueden encontrar ustedes este libro, pues, que recomiendo, que surgió, ya se encuentra a disposición de los doctores César Arias Fernández y el doctor Carlos Simón Bello Rengifo, ambos de la Universidad Central de Venezuela. De hecho, el libro fue publicado en la Universidad Central de Venezuela, que se llama Cuestionario de Derecho Procesal Penal. 800 cuestiones vinculadas al ámbito de lo procesal penal con sus respectivas respuestas. Es un libro interesante. No funciona como un manual, no funciona tampoco como unos comentarios, funciona evidentemente con una finalidad, digamos, académica, con una finalidad estudiantil, con una finalidad a los efectos de la evaluación de las materias vinculadas al ámbito de lo procesal penal, pero hecho de una forma bien enjudiosa por parte de estos autores, pues, profesores de la Universidad Central de Venezuela. El doctor Carlos Simón Bello, por ejemplo, ha sido director del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central, director del doctorado en Derecho de la Universidad Central, autor prolífico tanto en el ámbito de lo penal como en el ámbito de lo procesal penal, y es actualmente miembro del Consejo de Facultad de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, y un jurista, un intelectual consagrado, pues, al derecho, y este libro es importante. Entonces, yo se los recomiendo, sobre todo en esta asignatura donde quizás haya personas que siquiera son abogados. Entonces, a los efectos de encontrar allí respuestas. Entonces, bueno, métanse en publicaciones, Universidad Central de Venezuela, y allí pueden adquirirlo, pues, amén de que también pudiera hacerlo en las librerías jurídicas. Bueno, estimados, volviendo a lo nuestro, entonces, obviamente que tendríamos que referirnos al caso venezolano. A partir de aquella constitución originaria de diciembre de 1811, donde no en balde se incorporaron muchos de los derechos que fueron reconocidos en todo este proceso de advenimiento constitucional, por ejemplo, los principios de legalidad sustantiva, que nadie puede ser sancionado sino sobre la base de un ilícito que esté descrito previa pauta de ley,
la posibilidad de que el proceso sea asumido por el poder público nacional y que no esté en cabeza, por ejemplo, de la iglesia como existía en la Edad Media. Si volvimos al tema de la secularización del proceso y no el carácter canónico, clerical de dicho proceso, y el Poder Judicial formando parte de ese poder público nacional. Obviamente que no es como en el caso norteamericano, donde nos encontramos con una constitución originaria, con muchas enmiendas, sino que en Venezuela precisamente el problema no ha sido por falta de constitución. 26, 25 constituciones hemos tenido a lo largo de la historia del país y la duda no es, sino porque hay algunos que consideran que algunas de ellas realmente no se debió haber llamado una constitución, sino que eso lo que ocurrió fue un problema, un proceso de reforma de una anterior. En todo caso, hablaremos de hitos constitucionales, es decir, hay algunas que son realmente importantes. El doctor Gruber Caría indica que el único acto constituyente fue el acto constituyente inicial, aquel acto constituyente de diciembre de 1811 que formaba parte de aquel movimiento, de aquel inicio, aquel propiciar la independencia, y que evidentemente, ya saben ustedes, año 11, ahí es el año que antecedía a ese fatídico año 1812, de muchas cosas, ¿verdad? No solamente por el problema es decir, no solamente por fenómenos naturales, etcétera, sino que, bueno, se pierde la Primera República, que había sido conducida por el generalísimo Francisco de Miranda. Por cierto, en algunas de estas actuaciones bélicas a Bolívar no le fue nada bien, como por ejemplo en Puerto Cabello. Ya saben de qué forma tan terrible culmina ese año 12, pues nada menos con la entrega del propio Bolívar a Miranda, a Monteverde, allá en La Guaira, y la detención de Miranda, quien va a morir allá en la Carraca, Cádiz, en España, unos años después, de apoplejía. Entonces, se pierde esa república, pero bueno, ya saben ustedes que hubo todo un proceso de guerra de independencia absolutamente cruento. Es decir, la guerra de independencia venezolana es algo que poco se parece a otros procesos independentistas, por lo menos en el ámbito latinoamericano. A lo mejor fue tan cruento como la Revolución Francesa, como lo reseñaba yo en aquel momento. Pero en todo caso, yo lo que me quiero concretar son a los hitos constituyentes. Entonces, ¿cómo pudiéramos menoscabar, restarle importancia a la Constitución, a la de Páez, 1830, que conduce la separación de la Gran Colombia, siendo que las constituciones anteriores, por ejemplo la de Cúcuta, fue interesante, o la otra, la de 1819, allá en el Congreso de Angostura, donde nada menos y nada más se empezó a hablar del llamado poder ciudadano moral. ¿Cómo negarle, por ejemplo, a la importancia de las constituciones aunque fueron unos sátrapas y se fueron unos sinvergüenzas, los monagas, aquello de la liberación de los esclavos? ¿Cómo podríamos negar la importancia de la constitución de Antonio Guzmán Blanco en todos sus periodos, el septenio, el quinquenio, el bienio, la manera como concibió la existencia de la forma federal de los estados, los grandes estados, la incorporación de la educación obligatoria. ¿Cómo negarle la importancia a las constituciones iniciales, a las constituciones iniciales del siglo XX? En el caso de la constitución de Cipriano Castro, nada menos la incorporación del sistema de jurados, aunque después eso quedó en nada. ¿Cómo negar la importancia de la constitución que siguió a la llamada Revolución de Octubre, el 18 de octubre del año 1945, cuando un sector del Partido Acción Democrática y otro de las Fuerzas Armadas
le dieron un golpe de Estado al general Medina en una especie de gomecismo sin Gómez. Gómez mandando 27 años, pero luego por 10 años después López Contreras y Medina asumieron una especie de gomecismo sin Gómez cuando todavía no había apertura democrática. Bueno, y ese golpe de Estado del 18 de octubre del año 1945 condujo a la Asamblea Constituyente que hizo promulgar la Constitución del año 1947. Constitución muy importante porque ustedes conmigo vieron el tema del habeas corpus. El habeas corpus que un mecanismo para el restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal que surgió allá en Inglaterra medieval en el siglo XIII, en el año 1215, cuando se le obligó al rey Juan a suscribir la Carta Magna. Y entonces, bueno, ese habeas corpus, la existencia de un procedimiento especial, diligente, no, digamos, no atribuido a los medios ordinarios del proceso para lograr una libertad, pero se incorpora, y creo que fue en el artículo 32 de la Constitución del año 1947, ese habeas corpus, es decir, un amparo en restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal. Por cierto, que hace unas semanas, disculpen la digresión, en septiembre de 2021, lo que yo llamo las leyes de septiembre, entre las cuales está este vigente Código Orgánico Procesal Penal, y también se hizo promulgar la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y a la Seguridad Personal. Recuerden ustedes que sigue existiendo una Ley Orgánica de Amparo, Ley Orgánica de Amparo hacia finales de los años del 1980, pero aquí se promulga un amparo a la libertad y a la seguridad personal. Y entonces, en una decisión de la Sala Constitucional se indica que ese habeas corpus, que sería el que se demanda por esa ley orgánica de amparo, no puede ser contra una decisión cautelar dictada por un juez. Es decir, la negativa de utilizar el habeas corpus como mecanismo para el restablecimiento de la libertad si lo que ocurrió fue el dictado de una medida cautelar. Las medidas cautelares que están presentes en el Código Orgánico Procesal Penal, la medida privativa de libertad 240 del COP o la medida cautelares sustitutiva. Entonces pareciera que ese amparo, ese habeas corpus, iría a servir solamente por privaciones de la libertad en situaciones de hecho. Y entonces, bueno, siempre teníamos la disyuntiva, un tanto la esperanza de que con ese amparo en la ley orgánica de amparo novedosa, la de 2021, se pudiera reclamar inadecuadas privaciones de libertad a partir de decisiones judiciales. Entonces, bueno, las decisiones judiciales quedan con sus mecanismos, la solicitud de revisión de la medida, artículo 250, o la apelación de auto, en función de lo que establece el artículo 439, numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Esto como aproximación inicial al asunto. Bueno, saben ustedes que esa Constitución del año 1947 fue sustituida por la Constitución perejimenista. Otro golpe de Estado nos estaba esperando allí a la vuelta de la esquina. A finales del 47 se elige al maestro Rómulo Gallego por el Partido Acción Democrática. Gallego asume el poder, pero a pocos meses, en noviembre del 48, un golpe de Estado, inclusive de su propio ministro de la Defensa, Carlos Delgado Chalbón, más Marcos Evangelista Pérez Jiménez, condujo a esa dictadura perejimenista que hizo promulgar una nueva constitución, pero realmente la que nos está importando sería la Constitución del año 1961. Ya mis alumnos son tan jóvenes que uno solía decir, bueno, en la Constitución en la cual ustedes nacieron, ¿ok? Pero ya evidentemente la última Constitución, la Constitución del año 1999, 30 de diciembre del año 1999, ya estamos en 2023,
conduce a la idea de que puede haber gente aquí, dentro de los alumnos míos de 22, 23 años, que a lo mejor nacieron bajo la égida de la Constitución del año 99, pero la gran mayoría no, la gran mayoría nació bajo la vigencia de la Constitución del año 1961. Una constitución importante, hasta ahora la constitución que más ha durado, ¿verdad? Desde 1961, recuerden que hubo elecciones, ganó Rómulo Betancourt, pero también hubo elecciones para la elección de diputados y senadores, y allí ese Congreso, no es que lo único que hizo fue hacer una constitución, era un Congreso para las actividades propias del órgano legislativo nacional, hizo promulgar esa constitución del año 1961, que fue sustituida por la constitución vigente, la del año 1999. Mira, la plataforma ya me está indicando que estamos a punto de cerrar acá, entonces ustedes se incorporan con la misma coordenada a la segunda parte de esta disertación del día de hoy. Gracias.